Hola a todos. Hoy los malos resultados de Netflix y de Texas Instruments. Al principio parecía que el mercado no iba a hacer caso, pero están pesando muchísimo y se están llevando a Wall Street a la baja. Día de corrección. Por lo tanto, quédense que este vídeo les va a interesar y les va a explicar todo lo que está pasando en el mercado. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 22 de octubre. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde, hora española, 10:50 de la mañana, hora de Nueva York. Y a estas horas, pues tenemos a todas las bolsas bastante flojas. Tan solo aguanta un poco el ritmo el SP 500, pero como vemos, el día está siendo de clara corrección. Y como les decía en la presentación, es que con Netflix cayendo lo que está cayendo y Texas Instruments igual, pues da que pensar a los operadores que a ver si la temporada de resultados de los peces gordos, que son los únicos que cuentan, pues no va a ser tan buena. Fíjense el sopapo que se está metiendo Netflix, menos 9,50%, ahí es nada, menuda reacción a sus resultados, y ojo porque llega a un nivel técnico tremendamente significativo. Está justo en la media de 200. La última vez que llegó ahí, el 4 de abril, justo más o menos cuando el mercado estaba cerca de darse la vuelta, y ahí empezó a subir enormemente. Y antes que eso, pues de nuevo volvió a tocar la media de 200 el 2 de agosto del año pasado y ahí rebotó, como vemos, una historia de amor la que tiene Netflix con la media de 200. De nuevo rebotó en ese nivel en octubre del 23 y desde que estaba por debajo en la gran tendencia bajista del 22. Por lo tanto, desde finales del 2022, Netflix no ha sido capaz de romper o no ha tenido la debilidad suficiente para romper la media de 200. Por lo tanto, súper importante esta zona de soporte para quien esté en este valor. Y también una buena castaña la que tiene Texas Instruments, que es un valor pues, bastante influyente en su sector, pues el menos 6,06%. Claro, como decía, pues esto está haciendo pensar, anda, que como empiecen así Apple, Microsoft, Meta, vamos a salir todos corriendo, porque la burbuja de inteligencia artificial depende de que los resultados sigan saliendo buenos. No parece probable que vayan a salir malos, pero de momento hoy el mercado pues le ha dado por pensar. Texas Instruments, por cierto, está llegando también un soporte relevante. Observen cómo ha funcionado las dos bandas de Mogalef a las mil maravillas, tanto cuando subió, se paró en la de arriba y ahora está justo en la de abajo y desde ahí pues está intentando rebotar. Pero mucha presión bajista es esta. Los siete magníficos pues están aguantando el tipo. Microsoft está aguantando y contagia un poquito también a su sector, más 1,09. Alphabet también, después de ese anuncio de que igual llega a un acuerdo con Anthropic para inteligencia artificial, también está subiendo el 1. Pero tenemos a Tesla que hoy publica resultados, atentos tras el cierre, que este pesa más que Netflix, menos 1,53%. Y Nvidia, pues que no anda muy bien, con menos 0,40%. En Nvidia tenemos pendiente una señal de posible cierre por demasiada debilidad. Ya se colocó claramente por debajo de 60, pero no podemos hacer esto mientras esté justo ahí en la línea de soportes donde está la banda de Mogalef inferior y la media de 50. En el NISE hay una modesta amplitud alcista, incluso 1,25 valores al alza por cada valor a la baja. Pero en resumen, el RSP de igual ponderación no está bajando mucho. Luego las compañías grandes en su conjunto lo están haciendo bien y tan solo tendríamos debilidad en el Nasdaq, lógico, con esos malos resultados, y en el Russell de pequeñas compañías. Bueno, con todo esto tenemos que el DAX baja 0,62%, el Eurostoxx 50 baja 0,68%, el IBEX 35 sube 0,59%, en divisa poquita cosa hoy, el euro contra el dólar sube ligeramente 0,03%. Bitcoin sube 0,27% hasta 108.687. No termina de alejarse de la media de 200, ahí está trancado.
Sigue mucha presión en el euro contra el franco suizo, está intentando ahí aguantar, pero hoy vuelve a bajar otro 0,06%. Y juzguen ustedes mismos, aquí lógicamente lo que hace el programa es que hace simulaciones, el euro no existía en todos estos años, pero se suele usar el marco alemán como referencia, lo mezclan ahí. Pues fíjense ustedes, si hubiera existido el euro, la proyección que hay aquí contra el franco suizo desde 1980 pues estaríamos hablando de un 60% de caída. A menos. Que yo haya visto con mis ojos, pues yo llegué a Suiza en mi primera etapa, más o menos por aquí, en el año 88, por ahí más o menos, pues he visto caer poco a poco el 51,65 si hubiera existido el euro, que no existía. Entonces estábamos con las pesetas. Pero cuando yo llegué, pues no me acuerdo muy bien, pero creo que un franco eran unas treinta y tantas pesetas o una cosa así. Calculen ahora. Estos son inversiones de muy largo plazo. Hay que pensar solo en ese tipo de cosas para muy largo plazo. Los bonos flojitos, pero nada del otro jueves. Tenemos un flujo de noticias realmente muy escaso hoy, ¿eh? A pesar de que hay cierto movimiento. El boom menos 0,12, no hay datos macro en Estados Unidos, el bono americano menos 0,08, sigue por ahí ligeramente por abajo del 4. Aquí lo tenemos, para ser exacto, está con una rentabilidad del 3,976%. Cuanto a los futuros americanos en el Globes, aún está habiendo mucho movimiento, se mueven bastante rápido. Ahora mismo el SP500 baja 0,20 hasta 6.759, nada grave. El Nasdaq baja 0,48, el Russell menos 1,17. Y muy grave el oro, que se está metiendo un estacazo. Hoy ha intentado subir, luego ha sido, como decía esta mañana, el rebote del gato muerto, y ahora vuelven a meterle otro estacazo, menos 1,87%, y parece que va camino del 4.000. Ese nivel psicológicamente es muy importante y más después de una caída así. Lo que pasa es que ya empieza a acumular muchas caídas y ya no es como ayer. A ver, no hay ninguna razón sólida detrás de la bajada, nada más que la sobrecompra, pero el gran operador ya está empezando a decir, hoy se veía mucho, que a lo mejor el oro ha subido demasiado y ha agotado su capacidad de subida por el momento. Por eso, en los rebotes, lo que está haciendo la gente es vender de manera masiva, no se fían ya de dónde puede llegar. Vamos a ver ese 4.000, ¿eh? Esto es muy típico lo que está pasando. El llegar al 4.000, esperar, amagar con que rompe, volver. No sé si recuerdan cuando llegó a 4.000 la primera vez, que les comentaba que eso lleva un proceso que podía durar semanas o meses. Bueno, ya estamos otra vez ahí. Ya ha pasado tiempo. Llegó al 4.000 el futuro, pues el 7 de octubre. El día 6 aún no había llegado, se quedó, bueno, sí, el día 6 ya que se había llegado, se quedó a 6 puntos. Bueno, pues lleva 11 días. Es muy normal lo que está pasando. Seguramente ahora el 4.000 presentará batalla. Y el petróleo, pues está bastante animado por los ataques a infraestructuras energéticas que se están dando ucranianos y rusos, más 2,25% hasta 58,53. El VIX está subiendo bastante, eso que la caída no es muy allá. Recuerden que el VIX se calcula sobre el SP500. Está bajando 0,19 y ahora está subiendo 3,65% hasta 18,72. Esta mañana les planteaba unas dudas que tenía yo sobre cómo depende Estados Unidos de China y de Brasil en el tema de las tierras raras, y como no haga un esfuerzo diplomático pues va a tener problemas porque lo tienen pillado por ahí, son imprescindibles para muchas cosas. Y luego al de media sesión he anticipado un titular que ahora puedo desarrollar con un poquito más de calma, cuando he comentado que una cosa es la producción, donde China tiene casi un 60% de la producción mundial, pero el problema está en quién procesa y hace la separación química de las tierras raras. Y ahí China tiene el 90% de control. ¿Ustedes creen que es posible que Trump de verdad le haga daño a China como está amenazando y todo esto? Con esto, 90% de las tierras raras
las procesa y hace la separación química China, teniendo en cuenta que este tipo de refinados pues supone separar hasta 17 elementos químicos, que son muy parecidos, es muy difícil, que hay que usar varias decenas de etapas con solventes muy tóxicos y que contaminan muchísimo, y por eso Estados Unidos y Europa también cerró la mayoría de plantas de este tipo de cosas hace un tiempo por la contaminación, mientras que China tenía unas reglas mucho más laxas y se quedó con ellas. Si es que hay hasta residuos radioactivos a veces en este tipo de cosas, ¿no? China, pues que se ha quedado con todo el mercado. Ahora el problema está en que Estados Unidos, Europa, intentan que este proceso de refinado pues vuelva a ellos, pero está muy complicado porque en China, pues ya digo, las normas ambientales pues son muy flexibles y está el tema de costes, ¿no? Un, un producto terminado en Estados Unidos podría costar tranquilamente pues unas 4 veces más que en China. Serían unos precios totalmente prohibitivos. Por mucho que corriera Estados Unidos, según los expertos, Estados Unidos pues no podría sustituir a China por mucha infraestructura que construya hasta por lo menos 5 o 10 años. Por lo menos. Y tendría que tomárselo muy en serio. Y sobre todo costes enormes y a ver qué pasa con las normas ambientales que con las que hay ahora mismo en Estados Unidos y Europa no se podría cumplir. Por lo tanto, reflexión importante sobre esto de las tierras raras. También les quería llamar la atención sobre unas cosas interesantes que he visto en el artículo que el colaborador de Serenity Markets, Antonio Iruzubieta, pues ha puesto hoy en un artículo. Fíjense este dato. En junio del 2025 los bancos estadounidenses tenían 1,2 billones con B prestados a instituciones en la sombra. Instituciones no bancarias como fondos de inversión, hedge fund, fondos de crédito privado, compañías fintech. Claro, ¿qué pasa? Que los bancos están asumiendo riesgos indirectos a través del crédito de intermediarios que no están regulados. No habrá problema, dice Antonio, mientras la fiesta continúe. Pero si la economía se ralentizara, pues el crédito sufrirá a base de bien y los bancos podrían sufrir pérdidas ocultas. Y lo que es peor, claro, dejarían de dar crédito a la economía productiva, a consumidores, empresas y demás. Esto es otro detallito de cosas que hay por ahí en la sombra de las que casi nadie se da cuenta, pero Antonio, que suele tener un buen ojo, este tipo de enredos, pues sí que lo ha visto. De hecho, su artículo se llama Banca en la sombra, más enfriamiento económico igual a estrés financiero. Bien, vamos a terminar con los niveles técnicos del futuro del SP500. Recuerden que por las mañanas lo que vemos es el spot, que cotiza bastante más abajo del futuro. El futuro cotiza más arriba. Y también recuerden que el hecho de que el futuro cotice más arriba no significa que el mercado esté alcista. Eso es un error que comete mucha gente. Esto está arbitrado completamente y está súper ajustado. Y si hubiera algún desajuste, los hedge funds arbitrarían enseguida. Esto lo único que quiere decir es que hay dividendos, ampliaciones de capital, operaciones corporativas que el futuro ya tiene descontado y lógicamente poco a poco, pues conforme vayan sucediendo esos eventos, el desajuste entre futuros y contado, pues ajustará, pero no hay ninguna otra lectura técnica en eso, ¿eh? Bueno, pues tenemos resistencia, lógicamente, en la zona de máximos históricos, la zona de 6.810, y soporte, pues bastante claramente, la banda de Mogalef inferior en 6.700. La resistencia la podríamos prolongar hasta 6.864, donde está la banda de Mogalef superior. Vamos al gráfico de una hora para verlo a más corto plazo. Aquí lo vemos muy claro. La banda de Mogalef superior está en 6.791. Entre esto y los máximos históricos, 6.810, pues hay margen de subida. Y por debajo, atención, miren a dónde está el mínimo del día, que se ha tocado hace un rato, justo en el soporte que indicábamos anteriormente, que está la media de 200 combinado con la banda de Mogalef inferior y con la media de 50. Todo está en el mismo sitio, a la altura del mínimo del día. Cuidado si lo pierde. Podríamos ponerle como filtro la media de 100 en 6.717 y ya por debajo, cuidado, 6.700 hay un soporte cuantitativo que aquí no se ve en técnico.
Perdón, no, 6700S en el spot, perdón. Ya me estoy liando yo también con esto. Por debajo de la media de 100, cuidado porque tiene mucha caída. Vamos, hablando claramente. Esos serían los niveles que tenemos que controlar en futuro. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana en la crónica de apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Les envío saludos desde Suiza. Gracias, hasta mañana.